Para que vean buen cine en plataformas, tanto Coda como The Tender Bar. Bueno, dos películas que involucran a la familia. Si les gusta, pueden ir por ahí. En un rato vamos a tener más recomendaciones. Bastantes películas traje, me alejé un poquito hoy de las series. Y bueno, y ahora tenemos un invitado de lujo y nos vamos a meter con el teatro, pero no solo. Él es sinónimo de teatro, pero es sinónimo también de arte y es Alfredo Arias. ¿Cómo estás? Gracias, Gracias. por venir. Por favor. Aparte en este contexto, ¿no? Donde todos nos estamos cuidando tanto, Sí, gracias. estamos a una distancia. Súper cuidados. Absolutamente, sí. Súper Nos cuidados. estamos cuidando y cuidando a los otros también. Totalmente, sí, qué bien eso, es lo más importante, Sí, eso por también, supuesto. tener conciencia de eso. Alfredo decía, sos sinónimo de teatro, pero estás con una peli que es Hello Andy, ¿no? Que es una experiencia igual que involucra el teatro de alguna forma porque su origen fue teatral. ¿Nos Claro. contás un poquito más a ver si nuestra audiencia se va sumando a esta propuesta? Sí, es decir, la preocupación esencial es de ver de qué manera el teatro puede ser traducido a otro lenguaje audiovisual, acercarlo, en este caso al cine. Sí. Y entonces empezamos por un trabajo performático que se hizo en el Museo Proa, Sí. donde Alejandra Radano decía este monólogo en vivo y en directo, como se dice. Y entonces el procedimiento que hicimos es ver a partir de ahí cómo lo podíamos hacer crecer. Se filmó en video y después ese video se confió al gran artista visual argentino que vive en Madrid, se llama Juan Gatti. Juan Gatti, que es un genio, quiero hacer un paréntesis ahí, colaborador, ya a esta altura podríamos decir histórico, de Almodóvar, ¿no? Entre Eso es. tantísimas otras cosas que hace, pero para resumírselo a la audiencia. Claro, sí, él ha hecho muchísimos trabajos de gráfica y Claro, también de animación por en los films supuesto. de Almodóvar y lógicamente es una forma bastante directa de hacerlo conocer por un gran público. Pero Total. digamos, Juan también tiene muchas disciplinas que maneja, digamos, es un gran dibujante, Sí. es un gran pintor, es un gran decorador, es un gran vestuarista y así tiene en su paleta una cantidad de lenguajes increíbles. Y entonces él tomó ese material de base que le dimos filmado por Ignacio Sí. Mayorens y que es un colaborador y un cineasta que trabaja por suerte conmigo. Y Juan, digamos, hizo explotar ese material teatral Sí. en una cantidad de consecuencias visuales que tiene que ver con la pintura, con el cine, con la fotografía. Lo que cuenta esto, para decirlo rápido y que el público nos pueda seguir, Sí. que es un monólogo en el cual la actriz Joan Crawford, que fue un ídolo icónico de los años 40 y 50 del Sí. cine americano, pide a Andy Warhol, es decir, el gran artista pop americano, si ella no puede ser la musa de una de sus serigrafías, de una de sus pinturas. Claro. A partir de ahí se crea un lenguaje entre dos culturas, entre dos mundos, en el cual finalmente un artista le pide al otro la posibilidad de sobrevivir y poderse proyectar en otro futuro. Claro, hay algo que se da que es en una especie de ocaso de Joan Crawford, ¿no? Exacto. Donde ella es totalmente consciente de que la época había cambiado, que ella ya estaba grande, que ya no era, que seguía siendo, por supuesto, un ícono, es como una especie de mito, ¿no? Dentro de Hollywood, pero Lo es. digo, ella ya veía que no era la sex symbol que había sido en otras épocas, y ahí aparece algo que me pareció muy interesante, todos los guiños cinéfilos que hay. Exacto. ¿No? Esa rivalidad con Bette Davis, esa rivalidad con Elizabeth Taylor, que era la musa de Warhol, Exacto, o sea, que exacto. fue una de las musas de Warhol. Exacto. Es decir, es un pedido de sobrevivencia que le Claro, hace. tal cual. Porque es verdad que, por ejemplo, uno queda después retratado, ¿no? Sí. Entonces, como alguien decía, mejor quedar retratado por grandes artistas que por artistas o desconocidos, etcétera. Y ella está el caso de que fue retratada por un artista que se llama Walter Kinney, Sí, Kinney. donde seguramente la gente debe tener algún conocimiento de los cinéfilos porque él es el artista que dio lugar a la película de Tim Burton, Big Eyes, ¿no? Grandes ojos. Y ella dice, bueno, pero esta pintura era una pintura para ponerla encima de un vargueño o estar en
en un living, Sí. mientras que las pinturas de Warhol, ella piensa, van a estar proyectadas al futuro y van a ser parte de la pintura o en todo caso de la evolución de la pintura, porque también se plantea ahí, ¿es que una serigrafía es una pintura Me o no? encantó ese debate, porque es un debate muy de la academia, si querés, ¿no? Muy de quien está dentro del mundo del arte, pero es un debate que hoy no se resuelve o se resuelve para el que dice, sí, la verdad que sí, punto, y ya está. Claro, ¿Cómo vamos a pensar o cómo nos vamos a plantear que Warhol no era un artista, ¿no? exacto. Pero me parece muy interesante esto, ¿no? Que ahí aparece como ese juego y ese diálogo, donde también me parece que se pone en evidencia el tema de las épocas, ¿no? Exacto. Digo, para Crawford, como para mucha gente de su época, el artista era un pintor. Claro, por ¿No? ella justamente le pregunté, ¿y cómo van a hacer la sesión de pose? Y él le dice, no hay sesión de pose, vamos a ir a un fotomatón Tremendo. y ahí yo le voy a hacer una foto porque el fotomatón, siendo una máquina que registra brutalmente, digamos, las facciones, a partir de eso ya me da la base para poder después esa Claro. simplificación de las facciones, poderlo pasar en las diferentes capas de la serigrafía. Y es ahí donde le preguntan, ¿pero eso es una pintura? Y bueno, sí, lo es. Sí, claro. Claro. Después en la historia lo que pasa es que él no le propone pintarla, pero le propone hacer una película underground. Y ahí entramos en un mundo totalmente absurdo, en el cual cada frase que él va diciendo está más perdida. No lo puede creer. Claro, eso es muy maravilloso, ¿no? A mí me impactó mucho esta imagen de Joan Crawford histórica, que es una mujer que parece que siempre tuvo las respuestas a todo, ¿no? Seguro. Con una contundencia, una seguridad, y queda desorientada ante un Warhol que le plantea un mundo desconocido. Exacto. Todo el tiempo. Exacto, pues le propone hacer una película sobre Tarzán y ella pregunta, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer en una película de Tarzán? Y él le dice Jane, pero dice, pero yo podría ser la abuela de Tarzán. Sí. Bueno, y a partir de ahí, el método también de hacer una película underground, que estaba totalmente al opuesto, porque, digamos, como ella dice que no figura en la obra, pero dice, yo, por ejemplo, para llorar necesitaba de 40 personas alrededor, el maquillador, el peinador, el fotógrafo, el camarógrafo, Tremenda. etcétera. Y él dice, bueno, vamos a filmar con una Bolex y compré 26 dólares de película. Dice, pero va a alcanzar. En fin, bueno, eso da lugar a esa, digamos, confusión divertida que se produce entre ellos dos y de alguna manera trágica porque la deja ella fuera de juego, de que no es tan fácil traducirse de un mundo al otro. Claro. Y Alfredo, ¿cómo aparece esta historia en vos, digamos? Bueno, esta historia tiene un origen bastante divertido A porque ver. es una amiga productora americana que me condujo hacia un personaje que se llama Lipsinska, que en realidad es un pianista que toca para el American Ballet Theatre, Sí. pero en sus horas libres imita a Joan Crawford. Ah. Y que es un personaje bastante icónico del mundo gay de Sí, New York. de Nueva York, Se llama, sí, sí. y me dijo, ¿por qué no haces algo para él? Y lo encontré y la verdad que es un personaje bastante anónimo en la vida. Después cuando uno lo ve maquillado y vestido es una fantasmagoría. Pero el problema es que él hace lip sync, hace solamente, digamos, playback. Y hace Ok. playback de las películas, hace Ah, montajes, sí. etc. Hay mucha puesta en escena de eso dentro de lo que es la comunidad LGBTIQ+. Exacto, Aparece como exacto, fuerte esto. exacto. Antes se llamaba fonomímica, bueno, tiene Exacto, distintos exacto. nombres. Y entonces, bueno, a partir de ahí dije, pero si tenemos que hacer algo, habría que enfrentarlo sobre un personaje como Joan Crawford, lo tendríamos que enfrentar con algo más contemporáneo para Claro. concernir al público de hoy. Y el problema es que después él se entusiasmó con la idea, pero no habla. Es un personaje que no habla él. Claro. Es decir, siempre se expresa con bandas de sonido. Sí, la voz de otros, La de voz de otros. otro. Pero bueno, ese encuentro, digamos, me proyectó hacia la cultura americana, que si no, no hubiera yo pensado necesariamente en eso. Pero encontrarme con este personaje que además
era una enciclopedia increíble de cine Ah, y de teatro mirá. americano porque me sacó una lista, por ejemplo, de todos los monólogos que habían pasado, por ejemplo, por Broadway, quién los hizo, cómo les fue, los autores, los actores. Claro. Así que de pronto aprendí un montón Aprendiste. de cosas y Claro. después me quedé con ese material y bueno, lo hice crecer con Alejandra Radano que lo interpreta Que es una de tus actrices y después, fetiche. sí, y después lo seguimos haciendo florecer de la manera que lo hemos explicado. Qué bien. Y preguntaba, no sé, como que se me ocurría esto mientras veía la peli, decía, ¿por qué Joan Crawford, no? ¿Qué te daba ella, que por ahí no te daba otra diva de la época, como para poder jugar ahí? A mí me pareció un personaje realmente como una guerrera. Me pareció que era una mujer que tenía un pensamiento totalmente contemporáneo del rol de la mujer. Ella, Sí. hay que pensar que es gente que salió de la situación más imprevista, más precaria de un mundo y conquistó ese mundo. Entonces, Sí, claro. ese aspecto de guerrera, de personaje que desafía una realidad, que se enfrenta a un mundo de hombres, que trata de crearse totalmente y lo logra. Claro, se creó a sí misma. Sí, sí, Ella. totalmente. Y no necesariamente en un mundo fácil. No, Como dice, lógico. tuve que comer mucho animal indigesto en mi Sí. vida, pero lo logró. Me conmovió eso, esencialmente. Sí, hay también otro pasaje muy breve, pero también muy conmovedor, donde Radano habla muy brevemente, pero con una contundencia tremenda, sobre su mamá y su papá, ¿no? O Claro. sea, evidentemente ella venía también de una familia donde sola se hizo también, ¿no? Sí, en realidad ella fue mismo abusada por el padrastro, pero Ujú. de todas maneras eso la construye, en cambio de desconstruirla. Claro. Y después se encuentra también porque en esa época hay que decir que era bastante increíble porque las actrices podían ser utilizadas también en situaciones muy ambiguas de los estudios, eh, ser invitadas, salir, etcétera. Y ella tiene en su historia también algunos films de sexo Ujú. que en algún momento Ah, mira vos. de desconcierto debe haber Sí, tenido forzado a hacer. Pero bueno, todo eso para mí la enriquece porque no es una persona claro. que se perdió en eso, sino que pudo reconstruir y ahí hubo un gran conflicto con el hermano que la quiso, en fin, quiso en un momento en el cual ella estaba creciendo, Ujú. sacar a relucir todo eso, porque ella también se introduce en el corazón mismo de la familia hollywoodense en un Sí, momento. sí. Y bueno, todos esos elementos me conmovieron, me pareció una vida como de aventurera, de personaje desafiante, este, realmente muy fuerte, hasta el fin de su vida. Totalmente. Entonces, no, son personajes realmente, a veces me parece, por ejemplo, eh, que había un poder que después se perdió, porque mismo, por ejemplo, hay un personaje icónico que nosotros conocemos, que es Eva Perón. Cuando uno Ujú. imagina que la vida increíble de Eva Perón se desarrolla hasta los 33 Sí, años y que exacto. una mujer puede Primera dama a hacer los en 27. 7 años, poder proyectar Sí, una humanidad, un poder, una magia, una fantasía, ujú, una política de esa manera y quedar inscripto en el espíritu de la gente y en la memoria me parece fabuloso. Y sin tener nada que ver, pues eso pasa en otro mundo, sí. pero también esta mujer, Joan Crawford, es de ese tipo de dimensión. Sí, comparten época también, ¿no? Digo, en Sí, otro lugar del mundo, pero y vos también te has ocupado de otro, no, pienso en una Fanny Navarro, pienso, ¿no? exacto. En otras divas por ahí de nuestro cine, donde también se compartía ciertas características de cómo se trabajaba y de cómo podían llegar las mujeres a la industria. ¿De qué Sí, manera?
¿Sabes? Yo pensaba cuando era chico que me hubiera gustado ser abogado para defender la causa femenina. Ah, mira. No lo digo porque boga este problema, pero de alguna manera yo me he ocupado de personajes femeninos que me han conmovido. Mismo, por ejemplo, Doña Petrona C. de Sí, Gandulfo, también, claro. Bueno, o más Fanny recientemente Navarro. Isabelita, que tomás Claro, su personaje también y lo pones ahí un personaje muy cuestionado, ¿no? Digo, que sí, todavía genera mucho conflicto en la historia, incluso para los propios, digo, ¿no? Dentro del peronismo. sí, claro. Y la verdad que, bueno, tomás ahí algo de ella y mostrás otra cosa de su vida doméstica, de sus pesares, ¿no? De cómo vivió ese momento del Sí, exilio. de todas maneras porque en el teatro no hay nunca un juicio condenatorio, mismo si uno toma a la gente y digamos eventualmente la hace pasar por algo sarcástico, etcétera. Claro. El teatro no condena nunca, el teatro abre puertas y da posibilidades de reflexión. Y en el caso de Isabelita era interesante mostrar cómo esta mujer va a encarnar un momento muy, muy difícil de nuestra historia. Claro, estábamos hablando de Isabelita en el marco de Happyland, ¿no? Exacto, Ese exacto. obrón que hiciste también con la Radano ahí, qué elenco Exacto. aparte, qué elencazo ahí Sí. En el Complejo Teatral de Buenos Aires, sí. Sí, bueno, todos actores que me han rodeado estos últimos años y que, bueno, cada espectáculo es un fruto de esa amistad, de esa experiencia, de ese equipo que se va formando y va trabajando también fuera del escenario, ¿no? Sí. Todas las relaciones, las pasiones que nos unen, lo que nos gusta, todo eso Y después sí, en algún claro. momento se cristaliza. Alfredo, sos caballero de Francia, así es, te han nombrado Macron. Sí. ¿Y cómo recibís eso? Porque es una distinción enorme, digo, es una distinción internacional que no recibe cualquiera. Sí, claro. La verdad que me sorprendió recibir ese correo, porque sinceramente no me lo esperaba. Es decir, que de todas maneras yo he sido ya distinguido por la cultura, ¿no es cierto? Porque en la cultura Sí, hay claro. tres distinciones, que es ser caballero, oficial y Sí. comendador de las artes y de las letras. Esto es diferente, porque digamos, es un reconocimiento que tiene que ver, mismo si es a partir de la cultura, Ujú. globalmente con lo que uno ha colaborado, aportado Claro. al Al mundo, Estado. al Estado. Al Sí, Estado y es francés. exacto, y es un decreto, en este caso del presidente, Ujú. y es una distinción que se llama Caballero del Orden Nacional del Mérito. Ahí está. Es muy protocolar, tiene que ser dado por otra persona que lo obtuvo, y esto tendrá lugar en el mes de junio en París, y, Qué y bien. junto con la Legión de Honor son las dos más altas distinciones que el gobierno o el pueblo francés puede ofrecer a la gente que... Qué maravilla. Te metiste en el corazón de los franceses. Sí, la verdad que muy, muy conmovedor saber que siempre me han respetado como argentino. Ah, qué bien eso, Sí, ¿eh? y que siempre, y al contrario, que han querido que yo conserve mi identidad, integrándome, pero también conservando todo lo que podía traer de mis raíces, y eso, debo decir, es todo al honor, como se dice, de esa cultura. Está muy bien. ¿Y este marco de pandemia te tiene acá en Argentina? ¿Fuiste, viniste? ¿Cómo estás viviendo este tiempo? Bueno, es un tiempo en el cual, cuidándome, he tratado de poder seguir existiendo, que es el Sí, un problema. poco estamos todos en la misma, Sí, ¿no? exacto. Sí, Es decir, porque aparte ya pasó mucho tiempo. sí, entramos en el tercer año. Exacto. Yo me acuerdo una vez que iba caminando por la calle ahí en París, escuché una persona que pensé en ese momento que estaba haciendo un chiste. Dijo, el año más difícil es el primero. Ah, Que eso anunciaba cuántos años. lo que, claro, vos dijiste, Claro. ¿qué nos va a pasar acá? No, yo ¿Cuánto pensaba tiempo más? Claro, yo pensaba que iba a terminar 6 meses después. Sí, claro. No, la cuestión es que este virus nos desarma y nuestro trabajo es ver cómo nos podemos armar
en el sentido de articularnos, cuidarnos y también ser creativos, porque Sí. el problema es que sobre todo la gente que tiene que ver con el arte de la representación nos ha puesto en la peor situación del mundo. Y sí, exactamente. Bueno, vos ahora tenés este recurso de la peli, Seguro. que está muy bien, ¿no? Digo, y es con funciones en los sábados en proa. Exacto. Los sábados en proa, Hello Andy. Exacto, en proa vamos a hacer los 4 sábados del mes de febrero. Hermoso. Y además de la proyección, debemos decir que hay un cierre musical que va a hacer Alejandra. Ah, muy bueno. Así que va a ser bastante particular. Pero claro, sí, imagínate, bueno, con la Radano en vivo, qué lujazo, ¿eh? En vivo, sí. Qué lujazo tenerla a ella, que es una de las más grandes representantes de nuestro musical también, ¿no? Con Absolutamente. una experiencia increíble y una pisada en el escenario que es una locura. Gracias, Alfredo, A ti, mil por gracias. favor, un lujazo tenerte acá con Gracias, nosotros. gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa.